Señor, tú mi buen papá, que me amas a pesar de mis errores, equivocaciones y fisuras. Dios que me amas con mi pasado, acompañándome en el presente y bendiciendo el futuro. Hermano, piensa en ese futuro y pide al Espíritu Santo en este momento por esa necesidad que tienes. Espíritu Santo, protégeme. Sopla tu fuerte bendición sobrenatural. Sopla amor del Padre, del Hijo. Guía mi entendimiento. Fortifica mi voluntad. No permitas que tropiece con la misma piedra y resbale con el mismo peldaño. Sopla fuerte, oh viento de Dios, para que abras mi mente, mi entender. Rúa, 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 Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo, dame la capacidad para retener, método y facultad necesario para aprender, para interpretar la gracia y eficacia para hablar, lo prudente y necesario para alcanzar la bendición. Dame la gracia para empezar lo que necesito empezar, dar ese primer paso en la dirección indicada para progresar y perfección en todo lo que debo hacer. Tengo que todo lo correcto y lo necesario para que se derrame sobre mí tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, para que se llene mi corazón de paz, para que con tu gracia lleguemos a todos y cada uno los que estamos presentes. Para empezar, Señor, lo que necesito empezar, dar ese primer paso en la dirección indicada para progresar y perfección en todo lo que debo hacer. Todo lo correcto y lo necesario para que se derrame sobre mí tu Santo Espíritu. Sopla, Espíritu Santo, para que se llene mi corazón de la paz y del Santo Espíritu de tu amor. Del Espíritu Santo de Jesús, de la serenidad de María y de la bondad de San José. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Un saludo muy especial para toda esta familia de este grupo de oración renovados en el Espíritu. Darle gracias a nuestro Padre bendito por concedernos este momento de aprendizaje, donde nos reunimos cada viernes, ese viernes especial dedicado a ti, para escuchar y aprender a través de tu palabra y pedirte que llegues a cada uno de nosotros, tus hijos, ávidos de conocer más y más de ti. Quise comenzar con este hermoso tema, mis queridos hermanos, que escuchamos al entrar en este momento. Este tema que diariamente ponemos por las noches en ese rosario al Espíritu Santo, en ese camino que nos lleva a Pentecostés. Y con esta hermosa oración invocando al Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine y llene nuestra mente, nuestra alma y corazón a todos los que hoy el Señor ha destinado para dar y para los que van a escuchar este hermoso y conmovedor tema, para que llegue a cada uno
de los que hoy estamos aquí, o de los que tal vez el día de mañana, o el siguiente, o el siguiente, o cuando tengan que escucharlo, porque a mí me pasa a veces que por la premura del tiempo y el trabajo no puedo escucharlo en el momento que lo dan. Pero como son temas muy interesantes, elegidos muy especialmente para un gran aprendizaje, yo los escucho al día siguiente. Por eso, mis queridos hermanos, debemos de darle gracias a nuestro Señor porque estos temas quedan aquí, en nuestro celular, para que lo escuchemos en el momento que Dios nos indique. Porque sí, mis hermanos, es Él quien nos toca, es Él quien nos lleva, es Él quien nos jala, es Él quien nos da ese tirón de orejas, porque Él es quien quiere que escuchemos todo esto que hoy nos quiere decir. Qué bello, hermanos, es nuestro Señor, que no ve nuestras faltas y nos sigue guiando de la mano como a niños en su camino, llevándonos de la mano. El viernes pasado, de la anterior perseverancia, hubo un tema muy hermoso que lo dio la hermanita Matilde Quinde, recordándonos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el recorrido que llevamos hasta su resurrección. Este hermoso tema se llamó Todo comienza de nuevo. Jesús ha resucitado. Y esa felicidad que resucitó con todos, con cada uno de nosotros. Y en verdad, hermanos, fue un tema muy, muy interesante, que deberían de escuchar los que no pudieron en su momento, porque de allí aprendí mucho, a valorar lo que hasta ahora tenemos allí y está guardado, y no le damos el uso que merece, que es nuestra Biblia. Tal vez una grande, con letras doradas, con cintas de colores, con una pasta hermosa, con imágenes lindísimas, pero allí, de adorno, sin saber, sin tomar conciencia que es el alimento diario que nos da el Señor para nuestra vida, y nuestra hermanita nos invita a comer de ese alimento, de este alimento para el alma. Esta vez, el Señor fijó sus ojos en mí para unirme a esta alegría, a esta secuencia de enseñanza, para poner también mi granito de ayuda, para unirme a este aprendizaje o tal vez a esta enseñanza, a este gozo, y no quedarme en la oscuridad y ser esa luz que nuestro Señor nos muestra en su resurrección, y con Él mismo vamos caminando hacia Emaús. Es así que este es el nombre del tema que hoy voy a compartir con ustedes, el camino a Emaús. Hoy el Señor quiere que tú y yo escuchemos un tema muy conmovedor, que tal vez a ti o a mí nos pasó en algún momento de nuestra vida, con esas ganas de acomodar nuestra fe a nuestra conveniencia. Cada tema, hermanos, que escuchamos aquí es una continuación del anterior, de las enseñanzas y vida de nuestro Señor. En estos diversos temas, y cada uno de ellos
muy interesantes. Es así, mis queridos hermanos, que empezamos este hermoso tema, Camino a Emaús. San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35, en su Evangelio él nos narra: aquel mismo día primero de la semana, iban dos discípulos caminando a un pueblo llamado Emaús, que dista a 70 estadios de Jerusalén, y mientras caminaban iban conversando entre sí de todo lo que había sucedido. Y aconteció que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban retenidos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿de qué van hablando ustedes mientras van por el camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno que se llamaba Cleofás le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué? Ellos le respondieron: pues lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron? Y nosotros que creíamos en él, que él sería el que iba a liberar al pueblo de Israel. Pero ya ves, en todas estas cosas ya han pasado 3 días. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron su cuerpo. E incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que decían que él estaba vivo. También fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron como las mujeres les habían dicho. Pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué insensatos y qué tardos de corazón son ustedes para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo eso para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en las Escrituras. Ya cerca de la aldea de donde iban, él hizo señas de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque el día ya termina y la tarde va cayendo. Y entró y se quedó con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo entregó. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos explicaba las Escrituras andando por el camino? Y levantándose, al momento se volvieron a Jerusalén.
donde encontraron reunidos a los 11 que decían: es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simeón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo hacían, lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bien, hermanitos, en verdad que cuántas veces hemos estado con el Señor, y tú y yo, hermanos, no lo hemos visto. ¿Cuántas veces Él enjugó mis lágrimas y las tuyas y nos dio su hombro para llorar y nos consoló y tal vez hasta nos levantó porque las fuerzas no nos alcanzaban y no lo vimos? ¿Cuántas veces fui necia y sorda como estos discípulos? ¿Cuántas veces tuve y tendré el corazón duro como una piedra? Este hermoso texto, ¿cuántas veces lo hemos leído? Pero realmente no le hemos puesto la debida atención que merecía. Sí, mis hermanos, si cerramos los ojos, como muchas veces nos enseñó la hermanita Janet en sus discernimientos del Evangelio, para vivir estos acontecimientos y los que lo experimentamos, podemos dar razón de esto, que es hermoso. ¿Por qué no volvemos a escuchar este Evangelio al finalizar este tema para que lo puedan vivir? Así, cerrando nuestros ojos como debe ser, con el corazón, como debemos leer la Biblia, mis hermanos, y presenciemos nosotros este suceso en el que nuestro Señor Jesucristo caminaba al lado de ellos, cuando mientras ellos iban despotricando todo lo que podían, porque no habían creído, porque se sentían defraudados, como tú o como yo muchas veces, porque su fe fue demasiado débil, porque cuando no sucedió lo que supuestamente tenía que suceder, la fe se les desbarató, se les desapareció, se les esfumó, porque fue una fe muy débil, hermanos, una fe por conveniencia, porque creyeron mientras vieron, como aquel apóstol de nombre Tomás, que solo creyó cuando tocó las heridas de nuestro Señor para creer, porque era muy testarudo. Pero el Señor quiso precisamente un testarudo para hacernos comprender algo más grande. Tomás creyó cuando el Señor le invitó a meter el dedo en sus heridas de los clavos, a poner su mano en el costado. Y no dijo: es verdad, el Señor ha resucitado. No, no lo dijo. Él fue más allá y dijo: Dios es el primer discípulo que confiesa la divinidad de Cristo.
después de la resurrección y que lo adora. Pero también hay un Simeón, un anciano con una fe inigualable, que pudo reconocer al Mesías en un niño que iba junto a su madre y a su padre, como cualquier niño que van con sus padres. Pero por su fe, él reconoció al Mesías, él reconoció a Jesús. Un encuentro muy hermoso, porque es un encuentro de alegría. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar ir a este siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien ha presentado a todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo de Israel. Fue lo que dijo Simeón. Estos discípulos que iban desilusionados, engañados con una fe que poco a poco se fue apagando, sin esperar que aún el tercer día no había terminado. Este es el caso que nos pasa a nosotros muchas veces, que cuando no sucede lo que queremos, lo que pedimos, lo que suplicamos en oración, pensando hablar con el Señor que nos escucha, y cuando Él no nos cumple, dudamos. ¿Dónde queda esa fe, queridos hermanos? ¿Por qué en los momentos difíciles es tan difícil creer en nuestro Señor? Porque como dice la alabanza, qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Pero cuando nos sentimos que caminamos en medio de la oscuridad, cuando nos suceden cosas desagradables, lo cuestionamos, lo culpamos a nuestro Señor. Porque a mí me pasó, queridos hermanos, y estoy segura que a cualquiera de los que estamos escuchando también lo puede haber pasado. Cuando fallecieron mis hermanos, 3 de mis hermanos en el mismo año, uno tras otro, y le decía al Señor, ¿por qué eres malo? ¿Por qué me haces esto? Si recién voy entrando en tu camino, ¿es que no quieres que te siga? ¿Por qué si dicen que eres un Dios bueno? ¿Dónde estabas cuando te supliqué y te lloré? Y te pedí como esa mujer que te pidió que le devuelvas la vida a su hija, que protejas a mis hermanos, que los salves y los ayudes. ¿Qué hice mal, Señor? ¿A quién le hice mal? ¿Por qué no me escuchaste si era sincero mi pedido y mi oración? Porque lo hice con el alma, Señor, y esperé respuesta de ti. Me descontrolé, hermanos. Mi dolor era tan grande que no cabía en mi pecho. Y comencé a sentir que Él no existía como me lo hicieron creer. Como estos discípulos faltos de fe que dudaron porque no lo vieron cuando tenían que verlo.
Disculpen, hermanos, porque Él caminó con ellos como tal vez el Señor caminó conmigo en mi pesar, en mi dolor, pero su decepción y desánimo fue más grande que su fe, como la mía. Este texto, mis hermanos, tiene muchos aspectos, al menos tres grandes aspectos en nuestra vida cristiana. Por un lado, es claramente un texto que anuncia y proclama una y otra vez la buena noticia, ese bello anuncio que Él está vivo, que el Señor viviente en medio de nosotros. Por otro lado, si nosotros meditamos esta lectura, es una hermosa catequesis para quien va andando sin Cristo y aprende a andar con Cristo. Aprende a recibir en su corazón y se convierte en su anunciador, en su proclamador. Es verdad, ha resucitado el Señor, se ha aparecido a Simón y nosotros también lo hemos visto y lo hemos reconocido. Este es un bellísimo texto que nos permite descubrir que la Eucaristía es el lugar del conocimiento y el reconocimiento, el lugar donde conocemos íntimamente al Señor. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la bendición de los días jueves, cuando nos toca nuestra hora santa, compartir directamente con Él, abrirle nuestro corazón, mostrarle nuestro amor, nuestras debilidades, nuestras dudas, penas y también nuestras alegrías. Allí, en ese lugar sagrado, donde nos hace arder el corazón con la palabra y el lugar donde Él entra personalmente, se vuelve en pan bendito partido y repartido para nuestra hambre más profunda, un pan tan lleno de alimento y tan lleno de nutrientes del alma, del espíritu y del corazón, que incluso tenemos las fuerzas necesarias para recorrer el camino que hay que recorrer y anunciar y proclamar a ese Cristo, al Señor resucitado, verdadero alimento de la vida, de toda persona que viene a buscarlo. Pero a veces caminamos en sentido contrario, en sentido de la huida, dándole la espalda a la tragedia. Es lo que mejor hace el ser humano, huir del dolor, hermanos, y no lo afrontamos con valentía, porque no aceptamos que el dolor es parte de nuestra vida y hasta cierto punto es un camino de traición. Jesús se acercó a ellos, pero estos discípulos tenían algo que les cubría los ojos, dice la Biblia, una nube de falta de fe, una nube de enojo con Jesús. Ellos eran discípulos, ellos habían visto sus milagros y su sabiduría, eran testigos vivos de todo eso que habían compartido con el Maestro.
ni siquiera que la tumba estaba vacía y que el Mesías no se encontraba allí, ni siquiera esto los hizo pensar, pero ellos ya regresaban a su pueblo de Maús, completamente decepcionados de Jesús, alejándose y dándole la espalda a la cruz, a Cristo, porque no son capaces de desviar ese camino, porque están abrumados. En el Evangelio dice que cuando a Jesús lo enterraron, se vino abajo. Fue su fe entonces. Esta no, este no era el Mesías, dijeron. A un Mesías no lo van a enterrar. Entonces, propiamente nos mintió, dijeron ellos. Ese era el problema de fe que ellos tenían. Dudaron del Señor, de sus enseñanzas, de lo que Él propiamente les había anunciado, porque ellos conocían el misterio de Jesús y pensaban, ¿para qué seguir aquí? Si este cuento ya se terminó, y desilusionados se van. El mismo problema que tenemos todos nosotros. Nos parecemos a estos discípulos, queridos hermanos, porque dudamos cuando no obtenemos lo que queremos, como esos niños malcriados que si no le das lo que quieren, hacen su pataleta. El Señor nos busca, el Señor nos encuentra, no nosotros. No nos engañemos, hermanos. No es que porque estoy en este grupo de oración yo lo busqué. No, es Él quien nos busca, como a estos discípulos. Pero como iban tan molestos, tan decepcionados, no podían verlo. Y así caminaron con Él varios kilómetros. Y esto que Jesús fue exponiéndole todos los pasajes bíblicos como una enseñanza, como un recordatorio, porque Él ya les había dicho todo esto. Lo que buscaba Jesús era que sientan lo que ellos sentían cuando Él los evangelizaba con el poder del Espíritu Santo. Pero ellos nada, por la misma desilusión que llevaban. Mientras no tengamos fe, no podremos ver la luz, queridos hermanos. En la misa del domingo, día especial, es como el camino a Emaús. Es lo mismo. Nosotros llegamos como una obligación, con oscuridad, con problemas graves, con deudas, con miedos, buscando a Dios para que Él nos resuelva todo. Pero si no nos da solución, ya, buscando su luz para solución de estos problemas, dudamos. Pero ¿qué hace el Señor en la Eucaristía? Él hace un examen de conciencia para que podamos pedir perdón por todo lo que no está bien. Es allí donde nos dice, tardos, necios, lentos, insensatos, para creer lo que dicen las Escrituras, de lo que dice el Mesías. El Señor nos acusa porque por medio del Espíritu Santo nos hace ver lo que está mal. Por medio de la Eucaristía
para reconocer nuestra maldad. El Señor nos hace un examen de conciencia y en la liturgia de la palabra y luego en el Salmo y el Evangelio la misma palabra de Jesús. Allí encendemos esa luz que buscamos y sentimos ese alivio poco a poco sin darnos cuenta. Ya no estamos en tinieblas, pero muchos no la reconocemos. Él va con nosotros, como las ovejas guiadas por su pastor. Jesús nos dice, no van solos, yo voy con ustedes. En este Evangelio, hermanos, encontramos también a un Jesús resucitado. Aquí nos narra qué les costó encontrarse con el resucitado, mientras que Él se puso al lado de ellos. Pero ellos seguían protestando y dudando en una oscuridad total. Jesús nunca nos dijo que la vida sería fácil. La vida con Cristo es un camino que lleva a Jerusalén, un camino que transfigura las penas en amor, un camino que allá en la cruz te lleva a los brazos del Padre y nos hace descansar. Camina el camino que hay que recorrer, hermanos. Un tema muy emotivo, un tema que de repente me quedó corto, pero que cuando lo recibí, dudé, tuve miedo, mis hermanos. Creo que es el segundo tema que doy. Y si pudieran sentir el temblor que tengo en las piernas y en las manos. Por eso es que hice esta invocación al Espíritu Santo al iniciar este tema que de repente el Señor quiso que yo lo diera, porque es Él quien nos guía, porque es Él quien indica todo. Y una vez más lo reconozco como mi Señor, como mi amado Padre, y pido perdón por esa venda que tuve en mis ojos y no reconocerlo cuando Él caminó conmigo. Mi pena ahora es menos porque sé que tengo a un Cristo que va conmigo caminando, porque sé que tengo un Cristo que Él sabe cómo, cuándo y dónde te da las cosas, porque Él sabe y nos hace reconocer que sus tiempos son precisos, que sus tiempos son exactos, que Él nunca llega tarde, que Él llega a tiempo. Ahora comprendo el para qué y no el porqué de mi debilidad. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido esos discípulos con duda, pero no pensamos cuánta decepción puede tener el Señor por nosotros?
¿Cuántas veces nos llaman a servir en este grupo y hacemos oídos sordos? ¿Cuántas veces tenemos la Biblia enfrente, pero tenemos una película que nos espera? Tenemos un celular para otras cosas, porque también es bueno, porque por este medio nosotros nos podemos comunicar, queridos hermanos. Hagamos ese mea culpa. Llamemos a la conciencia, queridos hermanos, de cuántas veces le fallé a mi Señor, de cuántas veces esas llamadas y no contesté, de cuántas veces hay prioridades antes que Él. Como les digo, que en las tribulaciones, en las penas, en las luchas, es cuanto más arraigado está el Señor con nosotros. En esas tribulaciones fuertes es cuando Él está a nuestro lado. Es cuando Él quiere ver nuestro amor sincero, inquebrantable. Nos quiere ver cerca de Él, no lejos, cerca. Porque nos sentimos bendecidos con nuestra fe, porque Él lo dijo. Dichoso aquel que cree sin haberme visto. Y nosotros creemos, pero a veces es tan poca nuestra fe. Mis queridos hermanos, este es un tema hermoso para reflexionar, para vivirlo, para escucharlo, para meditar, para ver cuántas veces el Señor nos llama, pero nosotros somos necios. Tú, hermano, tú, hermana, hagamos esa conversación con el Señor. Hagamos ese pedido especial de que el Espíritu Santo llegue a nosotros y no tengamos miedo, porque yo también lo tuve. Pero hay hermanas aquí que nos pueden enseñar, que tal vez tú y yo aún nos falte mucho camino por recorrer, pero tenemos esa ayuda. Y esa ayuda viene de arriba. No caminamos solos, hermanos. Caminamos con nuestro Salvador, con nuestro resucitado, con nuestro Cristo viviente. Así es, mis queridos hermanos, vamos llegando a culminar este hermoso tema, que aún es de repente más largo, pero a veces, sinceramente, nos no escuchamos un audio muy largo. Por eso tratamos de hacerlo llegar
con una esencia para cada uno de ustedes. Así le damos gracias al Señor por permitirnos abrir nuestro corazón a Él y hacerles la invitación de seguir perseverando y caminando con el Señor. No sea que vamos caminando con Él y no lo podemos ver. Que esta perseverancia, mis queridos hermanos, haya sido para la gloria y gracia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre, María, porque sé que ella también estuvo presente, también estuvo a mi lado, dándome esos ánimos cuando me sentía nerviosa que pasaban los días y no podía captar nada. Gracias, Madre misericordiosa, gracias, Madre bendita, gracias, Señor, por iluminarme, por tomarme y ser un instrumento de ti, que mi boca haya dicho lo que tú quieres que diga y sea escuchada. Bendito, alabado y glorificado seas, mi Padre, mi Creador, mi Señor, mi Redentor y mi todo. Que esta bonita enseñanza cale en cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que ha sido con mucho amor. Que este aprendizaje llegue a todos y cada uno de los hermanos que estamos aquí. Yo sé que hay unos que no perseveran, pero hay otros que sí, y que el Señor nos toca, como lo hizo con la hermanita Milagros Villalta, que ha comenzado a discernir el Evangelio y lo hace muy hermoso. Bendiciones, hermanita, que Dios siga iluminando para que sea una más en este camino. Que Dios y la Virgen los bendiga, mis queridos hermanos. Vendrán más perseverancias, vendrán más enseñanzas, vendrán más testimonios, porque es Dios quien nos toca, porque es el Espíritu Santo que invade nuestro ser, que invade nuestro corazón, que toca esas fibras más sensibles que podemos tener. Con todo mi amor, hermanitos, espero que esta hermosa perseverancia, este hermoso tema que me tocó, haya sido para el agrado de todos ustedes. Un abrazo fraterno y que el Señor los bendiga abundantemente. Paz y bien. Culminamos esta perseverancia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Asombrado a la vera del camino. No sabe lo que ha pasado ayer en Jerusalén.
Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dice que algunas mujeres al sepulcro fueron al alba. Pero Juan y algunos otros, pues también allá buscaron, mas se acaba mi confianza, no encontramos a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Oh tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera. Y por llegar a su gloria, escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús Nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y a la luz del sol poniente pareció que se muriera. quédate forastero, ponte a la mesa y ven